por la invitación y la oportunidad pues, de compartir lo que es el grupo, la evolución y el impacto que tiene nuestro grupo en lo que es España y Portugal. Y en base a la propia temática de la conferencia, personas, compañía y tecnología, hacemos una combinación de estos tres elementos pues, para unirlos y extraer una serie de conceptos y conclusiones que nosotros hemos ido pues, desgranando en base a situaciones y casos concretos y prácticos en nuestra actividad. Para ello nos vamos a acompañar pues, de una presentación donde iremos pues, navegando en cada uno de estos tres conceptos. Es importante, sobre todo, destacar el porqué la denominación de mentalidad digital. Cada vez más se habla de la importancia de la digitalización, pero dentro de ese concepto de digitalización hay un elemento que pivota, que es el de la mentalidad. Cómo crear una mentalidad donde el apartado de la digitalización sea clave. Pero antes de nada es bueno poner en posición nuestro grupo. Aquí pueden ver que estamos hablando de 199 plantas en el mundo, también con 138.000 colaboradores, y destacar también que estamos en 3.3 millones en cuanto a puntos de ventas. Se puede apreciar que estamos en 33 países y sí me gustaría también, y es una pregunta que hago en el aire, ¿cuál es el origen del Grupo Bimbo? Muchas personas cuando le hago esta pregunta me dicen, pues es de aquí de España. Pues tengo que decir que no. Es un grupo que hace 75 años surge en México, en Ciudad de México. Y a partir de ahí se ha expandido a lo largo pues, de todos estos 33 países. El mercado de mayor potencia del Grupo Bimbo es Estados Unidos. El segundo sería México, después nos encontraríamos con Canadá y el cuarto es el mercado ibérico, el de España y Portugal. De ahí la importancia del negocio de Iberia. Pues bien, una vez que dejamos claro lo que es el grupo, en el caso de Iberia, España y Portugal, destacamos 15 plantas, 6.200 colaboradores, 127.000 puntos de venta y marcas reconocidas, destacadas por la frescura y por un servicio directo. Todas las mañanas estamos en los puntos de ventas. Es una de las organizaciones dentro de lo que es España y Portugal que tiene un trato muy directo con todos los clientes. Bueno, pues esto sería lo que es en el caso de Iberia. Cuando hablamos de cuál es nuestro propósito, en qué filosofía trabajamos, evidentemente destacamos lo que tratamos de buscar, alimentar un mundo mejor bajo estos 4 pilares. Cuidar lo que es el medio ambiente, impulsar innovaciones que generen una mentalidad sustentable, valoramos a las personas y trabajamos para crecer y también dentro de las comunidades. Nosotros siempre hablamos de lo que dentro de nuestra filosofía y sobre todo cuando el pilar, la base esencial de nuestra organización son las personas. Y para ello aplicamos lo que denominamos la regla de oro. La regla de oro se basa en 4 conceptos como es el respeto a la persona, la justicia, la confianza y la afectividad. Sobre esos 4 pilares nosotros trabajamos en esos 138.000 colaboradores. Pues bien, partiendo de la importancia que tiene lo que es las personas, nosotros hemos establecido desde marzo de 2017 a noviembre de 2021 una serie de antecedentes que viene como consecuencia que el Grupo Bimbo en España empezó pues, hace 50 años. A lo largo de esos 50 años ha ido perteneciendo a distintos propietarios, hasta que en el año 2011 el Grupo Bimbo de México rescata lo que es la marca, ya la hace suya, y a partir de ahí lleva un proceso de consolidación en España.
Y en el año 2016-2017 hace lo que es la fusión, la integración, en este caso con el grupo Panrico. De ahí Donus, que sería Donus Panrico, con Grupo Bimbo, desde el año 2017 aproximadamente. De ahí la importancia de destacar lo que es la fecha de marzo del 2017 hasta noviembre de 2021. ¿Qué tipo de mentalidad, qué tipo de perfiles nos encontramos? Evidentemente destacamos que había un estilo de independencia donde existía la reactividad, una confianza accesoria, había mucha competencia y, por otro lado, un foco en no perder. Hicimos un cambio de mentalidad y nos pusimos en situaciones de interdependencia, donde las personas tenían que tener una mentalidad ganadora y una mentalidad de emprendedor, donde se destacaba la proactividad. La confianza era una pieza que era fundamental, la colaboración versus la competencia y después un foco en ganar, no en solamente mantener y perder. Pues bien, este tipo de mentalidad es la que nosotros en el Departamento de Personas, y vamos a tomar como ejemplo, es lo que aplicamos y es lo que desarrollamos a lo largo de estos años, desde el año 2017. Fijaros que pasamos de grupo, donde cada uno de los individuos es una pieza, pero es una pieza que no está interrelacionada, pasamos a lo que es un equipo, donde cada uno tiene un papel fundamental, pero el objetivo es el objetivo común. ¿Cuál ha sido nuestra misión? Nuestra misión ha sido desarrollar lo que es un equipo de personas que sean sustentables, altamente productivas y plenamente humanas, para que lo que es la organización sea un buen lugar para trabajar en el año 2022. De ahí la importancia de estos tres pilares: sostenibilidad, productividad y sobre todo el componente humano, en base a lo que comentaba anteriormente de la regla de oro. Pues una vez que marcamos la misión, ¿cuál ha sido nuestro propósito dentro del Departamento de Personas para crear esa mentalidad digital? Servir. Servir al final significa simplificar, eficientar, responsabilizar, valorar, innovar y resolver. Esa ha sido la mentalidad que hemos ido creando dentro del Departamento de Personas para crear ese tipo de organización o ese tipo de departamento con ese foco de servir. ¿Cuál ha sido la estrategia que hemos llevado a cabo? Aquí tienen cada uno de los componentes. Hoy vamos a tratar específicamente el de la transformación digital, cómo hemos trabajado la transformación digital, pero a su vez hemos trabajado en lo que es una marca que se destaque por ser diferencial en el concepto de la cultura. Hemos trabajado también desde un punto de vista de crear lo que es el Success College, que es formar a jóvenes talentos de universidades y escuelas de negocio en base a estos conceptos y a estos principios del grupo. Hemos estado también en el mercado, es el Fit on the Market, pisando el mercado. Y después prácticas compartidas con otras organizaciones. Pero hoy solamente quiero compartiros qué hemos hecho desde el punto de vista de transformación digital, que es el People Digital Transformation. Pues bien, en el People Digital Transformation, que sería esa unión entre lo digital, las personas, ¿cómo hemos llevado a cabo ese cambio de mentalidad? En primer lugar, esta mentalidad es tomar como punta de lanza el Departamento de Personas con el objeto de ayudarnos al resto de organización. Entonces, ¿qué cosas concretas hemos llevado a efecto para crear ese tipo de mentalidad digital? Porque muchas veces se habla de que tenemos que tener una mentalidad digital, pero si desde la dirección no tiene ese enfoque digital, va a ser complicado que el resto del equipo tenga esa mentalidad digital. De ahí la necesidad, y punto número uno, que si queremos construir una organización donde exista esa mentalidad digital, el líder tiene que tener ese enfoque digital y dar los ejemplos necesarios para que el resto
siga a ese líder en base a esa digitalización. Muchas veces hablamos de componentes pues, técnicos, pero esto es una cuestión emocional y de creencia real de la importancia de la digitalización. De ahí que cuando me preguntan, oye, ¿cuál es el elemento más importante? Pues que el líder, a su vez con sus seguidores, tengan una relación clara de la importancia de la digitalización. Y en mi caso, cuando me ha tocado liderar este proyecto, pues he creído desde el primer momento, y hace aproximadamente sobre 4 años, yo ya personalmente no escribo en papel, no utilizo el papel. Ese fue el primer mensaje que dejamos claro a la organización para decir, oye, que realmente nos creemos esto, que hay que empezar a dar ejemplo para toda la organización. Y esto trajo consigo que el resto de colaboradores empezaran a observar la importancia que tenía y los beneficios que tenía. Y como consecuencia hizo que el resto empezara a ver las posibilidades de no escribir en papel. Fue el primer mensaje, un mensaje que tiene que ser bastante claro, basado en el ejemplo. Pero, ¿cómo hemos establecido las fases? En 3 fases iniciales. En 3 fases. Fase inicial, fase intermedia y fase avanzada. La fase inicial fue, vamos a centrarnos en los archivos y nos vamos a centrar en los espacios. Y para ello, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, los archivos. Pues fíjense los archivos de la primera imagen, donde se ven todos los archivos en papel, a la segunda, donde ya no hay papel. Os podemos decir que dentro de esas 15 plantas que tenemos, esos 80 centros que tenemos, y con cerca ya de 6.200 colaboradores, la interacción que el departamento tiene es sin papel, después de todos estos 4 o 5 años que llevamos de transición. Por tanto, el primer mensaje. Segundo mensaje importante, los espacios. En cuanto a los espacios, y aprovechando también esta situación de la pandemia, hemos cambiado la forma de interactuar y los espacios también los hemos cambiado. Oficinas en las que realmente haya un momento de colaboración, donde hay rotura de silos, donde también se corta lo que son los espacios en los que sean despachos, eso se corta de forma radical, tiene que ser todo abierto. Sentido de comunidad y pertenencia. Después, donde realmente haya un enfoque al bienestar y al cuidado. Eso sería lo que arrancamos en septiembre del año pasado y ya es una realidad. De hecho, este nuevo espacio tiene que ser neutro y flexible. Se han optimizado estos lugares. Hemos potenciado el trabajo híbrido en presencial y en teletrabajo. Y después hay lugares que son no asignados. Si tú llegas a las oficinas y donde llegues te colocas allí y no hay un espacio que está asignado de manera particular. Pues bien, aquí podéis ver las imágenes de antes y después. Se ve la imagen de cómo teníamos la oficina antes de hacer todo este proceso y el después se ven los espacios totalmente abiertos, incluso la propia imagen de luminosidad y al final, como podéis, ahí al fondo estáis viendo lo que era mi despacho, que nunca fue despacho, porque siempre fue como sala de junta, nunca he tenido despacho por ese principio que tuve bastante claro del concepto de compartir. Y en la segunda podéis apreciar que ya han desaparecido los despachos. Esto ha traído consigo pues, esa combinación entre el híbrido lo que el híbrido sería el presencial y la distancia, y donde el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores ha crecido de manera exponencial. En la fase intermedia hemos creado una plataforma, una herramienta que se llama Grupo Bimbo GB Actis. Actis es una palabra que significa de procedimiento. Lo que está ahí es lo que está. Más allá de esa plataforma no existe nada. Por tanto, es el concepto que nosotros llamamos de GB Actis. Voy a dar algunas pinceladas de la importancia de esta plataforma. En primer lugar, lo hemos estructurado por los distintos departamentos las áreas dentro de personas, desde compensación, selección, seguridad y bienestar, todo está estructurado para que ahí esté toda la información. Esto nace
como consecuencia de la importancia que tiene de la gestión del conocimiento, porque muchas veces cuando hay rotaciones en los departamentos o hay personas que se incorporan, pues no tienen la información. Y el objetivo era que hubiera una gestión clara del conocimiento y que no quedara en la responsabilidad de cada uno en ese Excel, en ese Word, en esa presentación de PowerPoint, sino que quedara en una plataforma toda la información registrada y que esto nos diera la posibilidad de rapidez, de concentración de la información y, sobre todo, de transparencia de lo que realmente tenemos. Ese fue un poco el enfoque de esta herramienta. Y algunos de los apuntes de esta herramienta que quiero compartir es que tenemos lo que es un gestor de tareas. El gestor de tareas lo que te dice es, en ese principio de servir a nuestros clientes, a los colaboradores, muchas veces nos encontramos por cuestiones, evidentemente, como personas, tenemos errores de entrega, de servicios que tenemos que dar. Y con esta herramienta hay una identificación clara de las tareas que cada uno de los miembros del departamento tiene que llevar a efecto y la fecha concreta de entrega de esa tarea. Ello hace que el nivel de efectividad, el nivel de eficiencia se eleva sustancialmente y ese servicio crece y por parte del resto de colaboradores y departamentos es muy valorado. Pero os voy a explicar cómo funciona. Si pasamos a la siguiente, existen como 6 estados. Es decir, un colaborador del equipo pues tiene lo que son 6 estados. El primero es el fuera de plazo. Es decir, tú tenías una fecha de entrega y no ha llegado a esa fecha. Inmediatamente aparece color rojo. Y ahora tú pues lo solucionas. ¿Qué pasa? Que el color rojo desaparece, pero se queda en finalizado fuera de plazo, que sería color marrón. Eso va a quedar siempre, queda el color marrón. Si está pendiente, sería color naranja. Lo que es verde es finalizado, cancelado sería en color gris, en color azul, y cambio de fecha color gris. De tal manera que de una forma muy gráfica, muy visual, tenemos conocimiento del nivel de eficiencia del propio departamento. Eso nos lleva que el resto de departamentos pues valora el nivel de servicio que se da, partiendo de ese propósito que tenemos en la organización de servir. Pues una herramienta muy práctica, muy sencilla y que nos da niveles de efectividad en un año aproximadamente del 99,7%. Si hay pocas personas que entran en fuera de plazo y en finalizado fuera de plazo. Cada vez esto va más. ¿Qué ha conseguido el departamento de personas que fue el que lo implementó? Ha conseguido implementarlo en el resto de departamentos, porque ha habido una práctica, es una práctica que ayuda a que el servicio y la efectividad de los departamentos crezcan. Por otro lado, trabajando ese concepto de mentalidad, otra herramienta que hemos incorporado es que el equipo del departamento de personas y los otros departamentos que lidero reciben todos los días lo que son algo que hemos denominado como vitaminas mentales. Porque lo más complicado y difícil es mantener el enganche, la motivación en la actividad que se desarrolla. Y esto que se denomina vitaminas mentales es, a través de otra plataforma, reciben todos los días en torno a 5 vitaminas que les ayuda pues, a estar en forma desde el punto de vista mental. Esto, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, quise, siempre quise, firmemente quise, si siente miedo pero hazlo de todas maneras. Sí, una serie de frases que les llegan en torno sobre cerca de 2 años y medio recibiendo todos los días, de lunes a viernes, estas vitaminas. Algunos acaban un poco tarumbas en este caso y otro me dice, oye, la verdad que esto me lleva bastante impacto. Pero sí es muy aceptado porque te refresca, te ayuda y sobre todo te mantiene ese enganche, esa forma pues también de estar motivado. Es otro ejemplo también de digitalización a través, no es que mandemos las vitaminas, sino estas vitaminas están automatizadas dentro de este proceso. En definitiva, ¿cuáles son los resultados un poco para poner, cuáles son las conclusiones a tener en consideración? En primer lugar, cuando se valora la transformación digital, y yo creo que esto es importante, hay una resistencia al cambio. ¿Y por qué se produce esta resistencia al cambio? Porque la gente no quiere cambiar.
Nos pueden contar todo lo que quieran, pero la gente no quiere cambiar. Solamente se cambia cuando el dolor que la persona soporta, fijaros lo que os digo, es superior al estado al que puede ir. En ese momento la persona dice, oye, quiero cambiar. Pero si no hay dolor, no hay cambio. Punto número 1. De ahí la necesidad de enganchar, de motivar, de comunicar la necesidad de ese cambio. Pero si el estado que tiene es más satisfactorio, está en estado de confort, la gente no va a cambiar. Ese es punto número 1. Punto número 2. No se creían los beneficios. Cuando yo llego, en este caso, a las instalaciones, los armarios fuera. Este está loco. No, vamos a ponernos a digitalizar. Agarramos todos los expedientes, los repartimos entre todo el equipo y empezamos a digitalizar. Claro, nos encontramos con un problema. Yo había hecho este proceso 17 años, o 15 años atrás, y había utilizado una técnica que consistía en agarrar lo que es los expedientes, los papeles, y con una tijera cortar las esquinas, que es donde estaban las grapas. El problema que nos encontramos es que las grapas estaban en medio. Claro, al final costó bastante desarrollar esta actividad y tuvimos que externalizar esta actividad para ponernos al día, porque inicialmente lo hicimos internamente, después ya tuvimos que externalizarla. Pero la gente no creía en los beneficios. ¿Realmente saben ustedes cuándo han creído en los beneficios? Cuando ha pasado el momento de la pandemia. Ahí es donde realmente estábamos preparados. Pero esto venía con unos años atrás, donde nosotros teníamos todo digitalizado. En 24 horas la mentalidad cambió como consecuencia del dolor que tenían ante la situación de pandemia. ¿Y qué hago? ¿Puedo ir a la oficina? ¿Cómo trabajo? Teníamos todo digitalizado. Pero ya veníamos trabajando desde el año 2017. Y hemos conseguido 3 cosas. Orden, claridad y rapidez. Porque muchas veces, y esto lo leí en su tiempo, dice que hay 2 tipos de organizaciones, incluso de profesionales. Los rápidos y los muertos. Por tanto, hay una necesidad de establecer orden, de establecer claridad y sobre todo rapidez. Porque cada vez más vamos a vivir en momentos de rapidez o estar preparado o estar fuera. De ahí la necesidad y de los buenos resultados en este aspecto. ¿Y qué beneficio hemos tenido con el GB Actis y con todo este proceso de transformación? Accesibilidad, gestión del conocimiento, compromiso, responsabilidad y, sobre todo, orden. De ahí que muchas veces usted dice, oye, varios departamentos. Sí, podemos llevar esos departamentos porque hay orden, hay claridad, hay responsabilidad y hay mucha profesionalidad en cada uno de los componentes del equipo. Bueno, en definitiva, solamente agradecer la asistencia y también las personas que están por streaming y en cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, a su entera disposición. Muchas gracias a todos. ¿Nadie se atreve? Muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿Sí? Buenos días. Yo voy a hacer una pregunta. Ustedes utilizan, cuando has explicado que utilizan un método para ordenar las tareas, si no he entendido mal, ¿utilizan el método Lean Manufacturing, Kanban, algún tipo de sistema? Nosotros, sí. Nosotros hemos ido a un modelo que es un modelo muy simple. Sí, no hemos utilizado las técnicas, puede estar la filosofía, es correcto, pero como metodología hemos utilizado la técnica del Kekiku. ¿Saben ustedes lo que es el Kekiku? Pues el Kekiku es tan sencillo como qué, quién y cuándo. Y yo le incorporo el Kekikuku, que es cuánto. Entonces, con esos 4 conceptos se simplifica todo. ¿Qué ocurría? Que claro, esto lo hacíamos con métodos Excel. Entonces no había seguimiento de nada. Era lo que tú me decías frente a lo que realmente era. Con esta herramienta que hemos conseguido, se identifica qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, cuándo
y si hay algún elemento de cuánto. Al identificarlo y meterlo dentro de lo que es la plataforma, aparecen de manera automática las responsabilidades de unos y otros. Entonces, para que funcione, hay que centrarse en estos 4 conceptos y establecer un sistema que trace que realmente se está haciendo. Esa es la experiencia lo que nos ha dicho. De ahí que llegamos a este modelo. Gracias por la pregunta. Muy bien. Pues, sí, ¿otra pregunta? Yo tenía una pregunta. Bueno, es un poco simple, pero es que me ha parecido curioso lo de que ha dicho de que en las oficinas ya no se asignan los sitios, sino que ahora es todo por libre, quien llegue se sienta donde quiera. No entiendo bien como la razón de eso. Sí, vamos a ver. En primer lugar, el enfoque que nosotros hemos planteado es que se sienten en donde llegan para que haya una mayor interacción y no siempre sean las mismas personas en los mismos lugares. Entonces, el objeto es ese, no tiene otro sentido. Al igual que hemos eliminado lo que son los despachos y están lo que son las salas para cuando la necesites. O sea, tienes que también pues, apuntarte, la sala que hay, una serie de protocolos, pero lo que se trata es de abrir las posibilidades de interacción entre las distintas personas en los distintos departamentos, para romper silos, básicamente. Perdón, que hemos llegado un poco tarde. No sé si igual lo has comentado. Comentabas que desde el 2017 trabajabais el tema de digitalización. Con el tema del COVID, ¿cómo lo implementasteis o qué tipo de acciones implementasteis y con qué velocidad para intentar que no os afecte como empresa? Sí, nosotros en 24 horas éramos operativos. ¿Y por qué? Porque llevábamos ya 2-3 años trabajando el modelo. Y al tener es cierto que ha habido departamentos más rápidos y otros departamentos que se han tenido que actualizar. Pero nosotros ya llevábamos el trabajo hecho de antes. Entonces, toda la documentación estaba ya digitalizada. Y eso nos ayudó a hacerlo en 24 horas. Esa fue la ventaja. ¿Pero operativos en qué sentido? Operativos que podíamos estar 2 años, 3 años trabajando desde casa, sin problema. ¿Por qué? Porque inmediatamente el modelo ya lo teníamos montado. Antes, ¿qué pasaba? Que la gente tenía que firmar en papel, había que agarrar el papel, colocarlo en el archivo, de esta manera lo quitamos. Ahora ya no firmamos en papel. Se ha cambiado de manera... Es cierto que la situación de pandemia ha acelerado, pero nosotros en este aspecto sí ya lo teníamos preparado. Entonces nos ha ayudado a... Hacemos una combinación ahora. Por ejemplo, ahora trabajamos 3 días, lo que son las oficinas centrales, 3 días en casa y 2 días en la oficina. Pero se podría perfectamente trabajar los 5, como hemos trabajado este año y medio. Lo que pasa es que para interactuar es mejor también estar un poco en la oficina, evidentemente. Y en el mercado, hay que estar en los 2 lados. Pero eso hablando a nivel operacional, ¿no? Sí, a nivel lo que se llaman las oficinas centrales. Vale. Lo que es la parte operacional, las fábricas y lo que es venta, durante la pandemia yo creo que han hecho un trabajo excepcional en cuanto han estado en primera línea de batalla, ¿no? Entonces, porque es distinto los escenarios, no tiene nada que ver. Gracias. Gracias a ti. Me gustaría volver a preguntarle, porque me surge una duda. Desde el punto de vista económico, ¿qué ha supuesto en ahorro de costes para la empresa, para Bimbo? Estamos hablando, me refiero a los costes fijos, en cuanto a trabajar todos los trabajadores en online o en la oficina. Quiero decir, ¿es realmente un ahorro en costes o los costes fijos se mantienen al tener que mantener, bien sean alquileres, bien sean amortizaciones, bien sean, etcétera, etcétera? ¿Tiene realmente un impacto económico? Sí, va a depender el momento. En nuestro caso, es cierto que teníamos 2 plantas y lo que hemos hecho es cerrar una, quedarnos con una planta y aprovechar también otras instalaciones que tenemos en una de las fábricas. Hemos hecho una combinación, de tal manera que ahora las personas pueden estar, como hemos comentado, 3 días en casa, 2 en las oficinas a su libre elección, y con esto también hemos reducido en base a esa planta que hemos cerrado. Pero normalmente va a depender
de la situación que tú tengas con las instalaciones. Si las instalaciones son fijas, son de propiedad o son alquiladas en unos plazos más largos, tienes que asumirlo, más el coste que lleva que las personas trabajen en casa, porque nosotros le hemos suministrado lo que son herramientas para poder trabajar en casa, pantallas, sillas, etcétera, más unos costes también de financiación por trabajar en casa. Es decir, que va a depender un poco de cada caso. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Me gustaría preguntarte, ¿el coste de oportunidad que os habéis ahorrado con la digitalización, en qué lo está empleando Bimbo? ¿En qué se está focalizando? Bueno, nosotros podemos decir que la productividad es algo que es infinito. Vamos siempre trabajando en que cada vez más, y sobre todo en la situación que tenemos actualmente con el tema de los costes de materias primas, pues esto se está elevando de una manera muy acelerada. Y básicamente siempre pues en el propio negocio, en la propia actividad. Es un ciclo constante. Si por un lado podemos ahorrar, pero por otro lado se nos incrementan los precios de las materias primas, por ejemplo, como he comentado. Entonces no hay una cuestión particular. También hemos hecho una inversión importante con estas instalaciones que hemos creado nuevas, con amortizaciones pues a 2-3 años. Entonces, hemos hecho unas inversiones de lo que es CAPEX muy elevadas. Entonces, repito, eso no es algo que, oye, lo aportamos aquí, no, se aportan en muchos temas. De hecho, también el plan de comunidad y por parte de Bimbo en cuanto a inversiones con un programa que se llama Buen Vecino, pues hace que esté también pues, aportando a la propia comunidad. El Buen Vecino es un programa que alrededor de nuestras instalaciones, hablamos de 80 centros más 15 plantas, nosotros ayudamos a la comunidad e invertimos en la comunidad. Así que todo va un poco en relación para estar muy cercanos, como una empresa que somos, de estar con el cliente. Tanto el cliente como los consumidores. Serían los dos aspectos a tener en cuenta. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos, sobre todo a ESIC por la invitación y bueno, pues y gracias por la asistencia y por las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Benito. Muy amable.